estoy grabando. Cristian Maturana, artista viñamarino. ¿Eres viñamarino o estás viviendo en No, Viña del Mar? ¿No? no, solo vivo acá, igual ya desde sus 8 años, más o menos, Ya. pero soy nortino yo. ¿Nortino de dónde? Nací en Antofagasta, Mm. pero hijo de padre minero, entonces en muchos lados, en realidad. Como que esa pregunta de dónde eres siempre es como media compleja, porque Antofagasta nací ahí, pero creo que estuve como menos de un año. Y después distintos lados donde iba la pega, en realidad. ¿Y cómo Y después llega? zona centro. Ujú. ¿Y por qué 8 años viviendo en Viña del Mar y no te consideras viñamarino? No Yo ya sé. soy el exponente más promisorio del arte atacameño, Cristian. No, no sé. Puta, yo creo que es más que nada por una weá como nostálgica que como que lúcidamente decido como no abandonar. ¿Cachai? Siento como que esta cosa de como de estar mirando para el norte siempre es también como una estrategia, po, de que no estáis completamente en el lugar donde estáis. ¿Cachai? Entonces te permite como mirar las cosas con más distancia. No sé, yo tengo un taller de enmarcaciones y de impresión. Y ese taller se llama Taller Atacama, po, Ujú. ¿cachai? Igual siempre me llamaban pensando que estaba en Atacama, po. Y me llamaban pensando que era un taller mecánico también, po. Preguntando si ponía dirección hidráulica y weas, bueno, llamaban así, po. Y todos pensaban que estaba en Atacama, pero costó, pero claro, pero hay una variable ahí nostálgica que me gusta, como me gustaría no superar, digamos. Sí, o sea, la mía es un poco patética, sí. No es tan, Porque, ¿cómo se llama?, arraigada como la tuya, porque yo soy santiaguino y tengo nostalgia al sur. Yo estoy viendo en Atacama y como que trato de rescatar una suerte de ciencia sureña, pero no, pues yo soy santiaguino, nacido y criado. Me hubiese gustado ser pero estuviste sureño, tanto tiempo en el sur, po, ¿no? pero dando botes, sí, pinball. Mm, Como que, Ya. bueno, es que igual tengo una relación romántica con el sur. Pues mi papá es osornino y conozco poco la gente, mis familiares osorninos. Entonces, siempre como que Osorno fue el misterio. Y ojalá que, y el origen, pues sí, también dentro de estas lógicas identitarias aspiracionales. Mi familia paterna de Mm. Marsella viajó a Buenos Aires viajó al sur y del sur cruzó a Chile por los lagos y después se instalaron en Osorno, Valdivia, por ahí. Entonces como que el sur siempre fue la puerta a algo, no sé. Me parece como un arraigo así documental. Sí, sí, sí. Mm. Y además esto se concretó cuando ya saliendo un poquito del, de referencias tan paternas, me entero que mi mamá es de Carahue, po. O sea, el papá de mi mamá es de Carahue, mi mamá es como se llama santiaguina, pero mi abuelo materno es de Carahue, de Temuco hacia la costa. Y, y bueno, sur, pues, sigue siendo sur. Y, Mm. y bueno, interesante porque mi mamá siempre fue Millaray Lizana. Mi mamá se llama así, pero originalmente mi mamá es Millaray Yancapán. ¿Cachai? Ya. Nombre y apellido mapuche, po, es Peñi por donde tú la mires, pues. Bueno, igual mi mamá es Mm. mestiza porque mi abuela no, no tenía ascendencia indígena. Y, y sur, pues todo me tiraba para el sur, pero acá estamos en el norte. Nico, ¿rancagüino o santiaguino? Yo no sé. No No sé. Nací en milita. Rancagua, No, viví Milita. 18 años en Rancagua, pero claro, todo lo demás lo desarrollé en Santiago. No sabría decir. Bueno, también hay que, no sé si ustedes encuentran qué es lo que reconocen como
identitario de ser santiaguino, ser atacameño, ser porteño o ser, no sé, pues, copiapino, ¿cierto? Eh, Podríamos partir de ahí tal vez evaluando cómo lo pensáis tú y por formación, por cariño, como lo decía Ana Martí, en la nostalgia, como eso es algo que tal vez siempre echamos de menos, aunque nunca lo hayamos tenido. ¿Qué es lo que te hace a ti decidirte? No necesariamente que te decidáis, sino que cómo podrías evaluarlo, en qué podrías pensar para poder decidir o no cuál es tu eh, arraigambre, ¿cierto? Mm. Sí, a mí en particular me pasa que la relación con el norte es más que nada una relación no como con el oasis, sino que como con el desierto. O sea, como que, bueno, siento como que además las ciudades del norte casi nunca tienen una característica realmente de oasis porque sí, hay agua y todo eso, pero finalmente como que el agua interesante está afuera. Y, y sí, pues, siento como una comodidad muy profunda cuando estoy en el desierto. A mí me gustaba mucho un acto de allá que era, en algún minuto me compré un GPS, me acuerdo. Y, y resulta que iba en una camioneta que tenía y me iba como a las afueras de la ciudad, me metía al desierto, porque esa weá también es como muy agradable, porque el paisaje es una cosa como abordable, ¿cachai? Como que tú te salís del camino y te podís salir del camino. Acá tenéis siempre rejas alrededor, ¿no? Hay como mucho terreno privado. En cambio ya, claro, te salí y te perdí. Y hacía eso y marcaba un punto, ¿ya? En el GPS. Y después seguía, me metía más adentro de la camioneta y marcaba otro punto donde la dejaba estacionar y me ponía a caminar, caminar, caminar. Así, muy lejos. Y en algún minuto cuando ya me sentía como absolutamente perdido, nada más que, bueno, prendía el GPS y sabía cómo volver, ¿no? Pero aún como conservando ese gusto por estar perdido, también tenía como una clara noción de que estaba en un lugar donde nadie más sabía que yo estaba, ¿cachai? Nadie tenía idea de dónde andaba y que por lo tanto si es que yo, no sé, pues, me caía por una de esas quebradas y me quebraba una pata, cagaba. ¿Sí? Entonces sentía como que estaba siempre en un filo. Y eso hacía como de cada caminata en el desierto una cuestión como iniciática. Y esa yo creo que es porque también como que está este espacio como de impunidad. Po. Tú sabes que está ahí recorriendo un espacio de impunidad que dejaría también como impune tu desaparición. Po. De repente costaría mucho. Cuando yo estaba allá, cuando ya estaba de grande, digamos, porque yo me fui al centro después y después volví de grande para trabajar y trabajaba de perito forense. Y me acuerdo mucho de una situación que ocurrió con un gringo. Era muy bacán el caso porque había, había un gringo desaparecido hace como 20 años en el desierto. Y en algún minuto habían encontrado la bicicleta. Lo habían sabido en bicicleta por el desierto. Habían encontrado una bicicleta 10 años después y esa bicicleta tenía como, estaba tirada nomás, pues y la reconocieron, hasta la bicicleta del gringo que se perdió como en el 90. ¿Ya? Y resulta que pasaron otros 10 años y de repente alguien encuentra un cuerpo. Y ese cuerpo tenía como algunas pertenencias. Y entre esas pertenencias había una cámara fotográfica y en el bolsito habían dos rollos que están metidos en estos frasquitos plásticos de los rollos, ¿no? Protegidos. Entonces, como yo era perito de foto, nos pidieron como revelar ese rollo y cachar, como tratar de ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y había un archivo, pero fantástico en esos rollos, porque el tipo partía, tenía la primera de las fotos de su odisea, era una foto de un camión aljibe que lo están llenando con agua, y era una weá así como rebosante de agua, ¿cachai? En pleno desierto,
Y él le hacía foto a esto y además llenaba 2 botellas con agua y las colgaba desde la bicicleta, desde los mangos de la bicicleta. Y le iba sacando fotos a la bicicleta de vez en cuando, pero la bicicleta se iba pinchando y él la reparaba. Y tú veías en cada foto de la reparación que él le hacía, veías que el nivel de agua de las botellas iba bajando. Y este compadre como que en algún minuto ya deja botar la bicicleta y le pone un papel entre los rayos y decía, voy a plato de sopa, no tengo agua, ayuda. Y plato de sopa era una mina que quedaba más arriba. Y si tú veis los puntos en el mapa, el loco iba bien, ¿cachai? Pero se quedó sin agua. Y resulta que, bueno, en ese camino después lo encuentran, pues, como que iba en buen sentido. Pero las imágenes que el loco tenía eran en un principio como que ya cuando se reconoce perdido, tú empezabas a cachar que las fotos eran fotos como de huellas de auto que él encontraba y las empezaba a seguir a ver si llegaban a algún lado. Y muchas fotos de huellas de auto. Y como que está haciendo una referencia, foto análoga, en realidad no le servía para nada. Seguramente recordaba mientras, como esta cosa mnemotécnica, como quien escribe para acordarse, aunque no lea la web, él sacaba fotos. Pero hay una parte en donde tú veis que este tipo como que ya cacha que no lo va a encontrar, que como que se perdió, que ya está perdido y como que va a morir ahí. Y empieza a hacer unas fotos de paisaje, pero increíbles. Sí, las mejores fotos que yo he visto del desierto eran esas. La agonía. Claro, un tipo como reconociendo como una fortuna de ya, me estoy muriendo acá, ¿cachai? Y había un disfrute, po. Y yo me acuerdo que yo sentía mucho eso, como en esta como vulnerabilidad de andar el desierto, también asociada como a una fortuna, po. Y esa es una cosa que yo creo que no he sentido en otro lado, porque me imagino que en el mar podría sentirla quizás, pero, pero siento más miedo en el mar que agrado, como más miedo puro, ¿no? Creo Oye, que esa es como la cuestión que disculpa. me genera rico. Oye, ¿y esas fotos son de él? Digo, son de. Porque tú trabajas para la PDI, ¿no? Sí, pues, esa foto, bueno, habían 2 rollos y las fotos que están en la cámara. Y las fotos que están en la cámara no se recuperaron porque por las condiciones como del clima, lo pillaron en un lugar donde en el invierno nevaba y todo. De hecho, el loco estaba como medio momificado. Esas fotos desaparecieron, las de la cámara. Y que generó como esa incertidumbre, porque tú decís, puta, las últimas fotos, ¿qué eran? ¿Cachai? Desnudo en medio del desierto, tal vez, Sí, sacando como, no sé, selfies. claro, como quizás como unas selfies muriendo, no La sé qué onda. locura. Era la locura Mm. esas fotos, po. Sí, pues, pero no sé, claro, sí, pues, no sé, nunca se pudieron ver, pues. Ujú. Oye, Cristian, ¿y cómo un hijo de minero, me decías tú, Ah, llega a trabajar a la PDI y después se dedica al arte? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué, de- qué derivas te llevaron a esos caminos? bueno, la A ese primera camino. deriva fue estudiar foto, pues. Ya, estudiaste foto. Sí, estudié foto y una vez que me titulé, yo había escuchado a alguien alguna vez que decía que se podía trabajar en los ratis haciendo fotos porque así te lo decían, pues, haciéndole fotos a los muertos. ¿Sí? Y de morbo y de necesidad de trabajo también. ¿Sí? Llamé un día, pues, y me dijeron, sí, las postulaciones, no sé, son hasta mañana, justo. Mandé mi postulación, me acuerdo, sí. Y después como que se quemó el edificio donde había ido a dejar el currículum, como que lo dejé un día y a la semana después la weá se incendió entera y dije, ah, ya cagué. Y no, pues siguió eso, después me llamaron y empecé a trabajar en Santiago, ahí. Y en algún minuto necesitan mandar gente para Copiapó. Al principio me resistí, pero después caché que iba a ser papá. Y ahí fue como ya, como que se iba a cambiar, que cambié todo, po. Y dije ya, sí, me voy. Y ahí volví para el norte. Ya. Yo no era de Copiapó originalmente, pues era de más al norte. Oye, pero ¿y el papá minero qué dijo sobre el hijo que estudiaba fotografía?
Que mi papá, mira, mi papá es ingeniero, Ya, mi mamá es profe de matemática, son puro número. Pero mi papá tenía como una afición en la fotografía, siempre. De hecho, como que yo tengo una cámara que se la pasó, que era de mi abuelo y después de mi papá, y ¿cachai? La primera, mira, casualmente la tengo justo acá al lado, esta era como la primera cámara que yo ocupaba, y era de mi papá también. Entonces, claro, además que él tiene eh, cierta, cierta vena artística, como le llaman, porque era folclorista. ya. Entonces, él en sus tiempos de estudiante tocaba así como con la Margot Loyola, ¿cachai? Formaba parte como de esa escena, pero nunca se decidió a estudiar música, y es como su deuda, ¿cachai? Entonces venía este hijo y se tiraba a estudiar una cuestión idiota, pero yo creo que como que le gustó la idea, dentro de todo. Ujú. Y nada, pues bien, como que siempre lo asumieron bien, por lo menos. Sí, igual, bueno, es un comentario medio clasista, pero sí, pues profesionales los dos, obviamente no es un ataque al corazón seguir una carrera cultural o no tan tradicional, pues. Sí, claro, no era yo el llamado a recuperar, o sea, como a salvar a la familia, Claro, ¿cachai? sí, porque Sí, por lo que caché, tú también tienes, tus hermanos son todos profesionales. sí, Ujú. sí, mi Otro- hermano es ingeniero también y ya, mi hermana es enfermera. claro. Ujú. Sí, por ahí vi unas publicaciones por Facebook. Sí. Y el arte, pues, de la foto al arte, pues, ese es un tema bien, bueno, en mi caso es bien recurrente. La patrona acá, de la fotografía también derivó a la foto de autor, como le dicen de los Ujú. fotógrafos. Sí, mo. No, yo pasé primero por eso, pero después como que me salí un poco, porque pues a mí me pasaba siempre como este rollo como de la relación del concepto con la técnica, y la foto me causaba problemas, porque de repente, no sé, pues a mí me gustan mucho los procesos, siempre me han gustado caleta, como descifrar cómo se hacen las cosas, aprender cómo se hacen, me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, cuando estudiaba foto, en algún minuto nos dan las composiciones de los reveladores, ¿cachai? Y yo iba como a las droguerías y compraba todos esos compuestos y hacía mis propios reveladores. Y le iba cambiando alguna cosa, otra, ¿cachai? Como lo hacía más rápido, lo hacía que revelaran con un grano más fuerte, iba como descifrando, po. Entonces, eh, hubo un momento en que cuando ya que empecé a hacer obra y cachaba que decía como qué chucha tiene que ver este tema o este concepto que yo estoy trabajando con los aluros de plata, ¿sí? De la película. Si no tiene nada que ver, pues entonces tenía que hacer una variante de esa técnica para que tuviese que ver con la idea. Y ahí es como empecé como a explorar con otras formas de hacer imágenes que, si bien tienen como un arraigo fotográfico, no es una fotografía, eh, ¿cómo decirlo?, como convencional. Ujú. O sea, por ejemplo, Cristian, en esta obra que estamos viendo acá, está esta casa y acá tenemos la otra imagen. ¿Esto cómo lo hiciste? ¿Esto es papel fotográfico? Sí. ¿Cómo funcionó el No, proceso? eso, mira, ese era, que tiene como otro antecedente, que son unas fotos rojas que están ahí. A ver, veámoslos. Ya. Ya, como esa. Pasaba que en estas caminatas, así largas por el desierto, a mí me había una idea que como que siempre me interesaba mucho, que habían como estos gestos medios colonizadores de poner alguna como construcción en medio del desierto, y que el desierto siempre terminaba como desertificándolas, ¿sí? Y volvía como estéril todos estos esfuerzos por habitar ese lugar. Y, y me da cuenta que eso ocurría como en muchas escalas, porque, por ejemplo, por más que uno caminara así muy lejos, siempre te pilláis con basura, lamentablemente. Entonces, de repente habían cajas de tetra y que estaban blancas, siempre estaban blancas.
Entonces empecé a cachar que, claro, porque ahí había una acción del sol sobre los pigmentos que los decoloraba. Entonces compré unos papeles lustres y les puse adelante un positivo translúcido, como una imagen impresa que la sacada ahí mismo, pero que está impresa en un papel mantequilla, o diamante. Y los ponía las dos cosas juntas, el papel lustre y el Ya. translúcido, y lo iba a dejar al desierto como por 3 semanas o un mes. Entonces el sol decoloraba algunas partes y otras no, ¿cachai? Y empecé con eso, pero después como que me pensé que en realidad la imagen impresa en papel diamante era la cuestión que no tenía nada que hacer ahí, po. Como que justificaba la presencia de esa imagen ahí. Digamos, de esa imagen que era pasada por una impresora y todo. Entonces, lo que hice fue comprar una tela, esa la que mostráis recién del cómo se hizo, Ujú. es una tela. ¿Eh? Tela Y esa normal. tela, sí, es un B-Stretch, parece que se llama esa Ya. tela, Ujú. como la más barata. Sí, sí. Y la clavé al piso y juntaba piedras del lugar. ¿Cachai? Iba con unos baldes y juntaba piedras y después las iba poniendo en ciertos lugares. Y después iba como a la semana después, no me acuerdo cuánto era la periodicidad. Iba la semana después, iba con un baldecito y juntaba más piedras y tapaba otras partes. ¿Cachai? Ujú. Entonces así iban logrando como distintos tonos de decoloración. Y hay partes que siempre estuvieron expuestas al sol, porque son las que están más claras. Claro. Y mostraba una casita como este mismo acto de poner una construcción ahí para que se certificara. Ujú. Y ahí, claro, no tenía como solo elementos del paisaje nomás en la cuestión, po. No había una imagen, sino que habían piedras nomás. Bueno, si nos ponemos estrictos, está la tela también, pues la tela Sí, pues. era Sí, pero un. la tela tenía también que ver con esta cosa como del atávico de la persona que también va a ir, o sea, también estaba yo, po, Ujú. ¿cachai? Y la tela forma parte también como del mismo habitar, po, ¿cachai? Aunque sea muy temporal, también está la casa, ¿cachai? Entonces, también está la idea de la casa que tampoco está ahí. Hoy día me pasó algo parecido porque me tocó me fui a pasear al desierto, porque acá está el desierto florido medio incipiente, pero Ah, está sí, vi saliendo, po. algunas fotos. Y fui con la guagua y fui con Mirta. Mirta Nico es la señora con la que yo vivo y que es de acá, po. Ella es de Nantoco, que es como un poco más al sur de Tierra Amarilla, nacida y criada. Eh, y su papá, que era un agricultor y que además tenía animales, en un lugar del desierto a cierta fecha llevaba todos los animales para allá, para que se comían en el desierto. Y si había desierto florido, mejor aún, pues se comían la florcita y todas esas cuestiones, pues no sé, ahora son tabú, pues hoy día no se puede ni tocar una flor, pues. Y, y fuimos a ver el rancho de su papá, pues, y como dices tú, pues, quedaban por ahí algunos vestigios, todo desértico. Eh, Igual se emocionó la señora, porque, bueno, le recordó a su papá, por ahí Mirta, que es buena para encontrar cachureos, tiene un ojo bien activo, encontró unos fierritos y unas cosas que él atribuye a los vestigios del habitar de su padre, y pues, iba a hacer un trabajo en base a eso. Sí, por el desierto se lo come Bueno, todo. eh, mm, Igual, como que pienso harto en eso, pienso harto en las construcciones que hay, están. Bueno, y por lo mismo no veo mucho cariño en las construcciones del norte. O sea, hay algunos casos puntuales, obviamente, pero la mayoría como que sabe que se echa a perder y como que la hacen así, medio, ¿Para qué ponerle tanto? Sí. claro, ¿para qué? ¿Y para qué, po? Oye, y la otra Sí, hora tiene que me llamó la atención, vamos a volver a portafolio, esta Doblero, eh, Nico, Espérate, perdón. estás robótico. se escucha medio pegado. ¿Sí? No. Ahí sí. No, puede ser la conexión. La, Me perdí un poco, pero la idea del rescatar la casa
O sea, tú encontrabas qué gesto en estas estructuras arquitectónicas como colonizadoras, como lo decías tú, alguien construye y que alguien deja presente. La casita está, es como el mismo ejercicio o es contrario a él, es imaginario porque siempre está o es imaginario porque lo está rechazando. Es la, ¿por qué aparece en la casa? Más que nada. ¿Es un paisaje? ¿Cómo se construye la imagen? ¿Cómo elegiste la imagen para construir? ¿De acuerdo al mismo territorio? ¿O hay imágenes Claro, hay imaginarios que tal vez tenéis siempre presentes? a ver, mira, si te entiendo bien la pregunta, la casita en este caso tenía que ver con un cuestionamiento a esa imposición sobre el paisaje desértico. Hay una cuestión ahí como bien dura en las otras imágenes en la que aparecían esas dos rojas, porque yo empecé a ver muy repetida la imagen como la de la izquierda, ese cuadrado, ¿ya? Ujú. Que es un radier y una altura de muros de cemento que uno creería que es una casa como que quedó media frustrada, ¿ya? Pero en algún minuto alguien me dice, no, si tú te fijas ahí, esta casa ni siquiera tiene proyectada una puerta, ¿cachai? Si es que fuese una habitación. Y lo que es esta cuestión son eh, ¿Piscina? construcciones como simplemente para justificar que se está en ese lugar y poder reclamar la propiedad al momento de hallar una riqueza minera y poder de esa forma como reclamar el lugar para poder explotarlo. Entonces era una forma de hacer de este lugar público un lugar privado, o por lo menos de usufructo privado. Ujú. Entonces, esa weá a mí me hacía como que pensar en como que estas construcciones ya eran la insolencia pura, así como no era ni siquiera pensado en ir a vivir ahí, ¿cachai? Era simplemente apropiarse de eso para generar lucas. Entonces, y esa casa de la tela, claro, tiene esa idea como de denunciar esta cosa de, de hacer una casa simplemente como por reclamar una propiedad. ¿Cachai? Y en ese sentido es como bien duro, porque una de las cosas que hacían de este lugar como algo aprovechable, en el sentido de que tú te podías salir del camino y meterse, es porque son lugares públicos. Mm. Entonces, a través de este gesto arquitectónico como bien básico, tradicional, Entonces, ¿hay algo entonces en esa imagen de la casa construida que parece que se situara en un paisaje, que podría ser el mismo paisaje donde está, claro, se hizo? ¿Tiene algo de proyecto como de arquitectónico, estas previsualizaciones de los proyectos inmobiliarios? Es como, claro, aquí va a haber esto, este imaginario va a existir aquí en algún momento, va a aparecer, claro. como una propaganda nomás, sin que se dé fe de que eso Una, va a existir. una especulación. Claro, una Mm, especulación. sí, puede ser la idea. Mm. Eh, sí, pucha que reflexivo bueno, el sur también, pero el norte, puta, que te manda para ciertos lados. O sea, igual siempre pienso cuando voy en el desierto, bueno, yo tuve una vez una epifanía políticamente incorrecta en el sur de Chile, pues yo estaba subiendo un cerro en Chiloé, en un parque nacional, no me acuerdo cuál, pero era frondoso, bonito. eh, no sé si virgen, porque hay una escalera de madera ahí, pero bien protegido. Y pensaba yo, porque estuve bien obsesionado con la Segunda Guerra Mundial en un momento, y decía, bueno, si no se hubiesen agarrado a chopazos estos europeos y esa cantidad de gente que murió, no sé cuántos millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión ya sería, no sé, pues un condominio, un Claro. condominio verde. Sí, pues, bueno, y acá en el norte uno ve siempre, pues, eso dices tú, esos espacios que son
Es que no sé si sean públicos, po. Es que igual yo he preguntado, porque igual yo me armaría una ruquita en medio del desierto, pero por ahí alguien me rompió el sueño, no me acuerdo quién, y que decía que sí, pues la mayoría ya pertenecen a alguien. Eh, lo que no hacen es poner rejas nomás, pues, pero ya Claro, está quizás como como medio... solo un acceso público. Mira, un crossover, hola Beto. ¿Por qué no me invitaron a esta weá? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasó No, acá? no, Ah, te boto el micrófono. Chico madre, en su weá solo. Helado culiao. oye, ay, con ese comentario después podíamos saltar otro tema acerca del... ¡Chao, amigos! No, chao, Beto. Podíamos saltar al otro tema después político sobre el verdadero pelado culiao. Yo no estoy pelado. Y Contingencia. con Beto teníamos otro podcast y en un momento quedó un poquito excluido. De hecho, yo en este momento estoy en Temuco, o sea, en Villarrica, en la casa de Beto. Entonces, este es el espacio de Beto. Yo estoy invadiendo, estoy ocupando el espacio de Beto en este momento. Un crossover de Van Freding. Volviendo a tu trabajo, Cristian, ya que qué mejor forma de indagar en el autor que viendo sus trabajos. Obrero, en Matucana 100. No, nada que ver Matucana, ¿cómo se llama esto? Es Ya, Galería Metropolitana. Galería Metropolitana. Sí. ¿Qué pasa en Galería Metropolitana? No, no sé. A mí como que me genera una reacción ambivalente, como que sí, como que no. No, ¿Qué no estoy pasa ahora? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora en Galería Metropolitana? ¿O No no? sé, algo tiene, como que he Bueno, te sigo escuchado tantos malos comentarios sobre los que administran la galería, pero Yo no podría decir nada. pucha, a mí me han llegado unos cagüines bien groseros Pero sé sobre... que sí, como que pareciera que hay un sector como del medio artístico que está muy propenso como al cagüín. Es que ¿Qué pasa eso? Como yo yo creo sentí que, cuando yo fui a exponer allá, que había muchas personas a las cuales yo les decía que iba a exponer ahí, era como, así como, y la verdad es que yo no cacho cuál es y decido como también no, no, me está parece como bien. farándula. Así. Es que igual es como se llama, es un cacho, digo, es un cagüín entre los curadores, galeristas independientes, pues si por ahí va el cagüín. Nosotros somos los obreros, nosotros somos los obreros, no somos Entonces, Sí, igual a po. mí también me llegó por ahí un cagüín sobre esta galería que. Bueno, volvamos a la obra, salgámonos del cagüín. Pero igual es rara la galería metropolitana, ahora tienen un concurso que sobre Pedro, digo, tiene sí, pues, un concurso sobre ¿Ya? realizar una obra sobre Pedro Aguirre Cerda, la Sobre comuna, sobre la comuna. claro, Está ¿Pero sobre situada la en la comuna o comuna. sobre la figura No, en la comuna, la comuna. la Ah, comuna, sí, Porque la Galería Metropolitana de alguna forma es un reducto, un bastión dentro de la comuna, de la misma comuna. La idea es que tiene un rol de comunicarse con la, voy a decirlo, no, comunidad, con los habitantes de ahí. Queda en una especie de villa, población, ¿cachai? Al lado de una cancha de fútbol. Es una casa, efectivamente. sí, po. Y está administrada, claro, probablemente de otra forma, que no es la clásica de las galerías. Tal vez lo raro ahí es que tiene el nombre de galería, ¿cierto? Que- sí, no, es que es interesante lo que pasa porque también en este cagüín que hay dentro de los curadores independientes o galerías independientes, también hay una suerte de cagüín entre artistas que exponen ahí, pues acerca de, no sé, pues que la mayoría de la gente que tiene una postura mucho más contestataria o antisistémica se, se escuda y brinda bastante, blinda de brindar, de Ujú. proteger esta galería en función a que es un espacio realmente independiente y que no ¿cómo se llama? No recibe financiamiento de empresas que son el diablo, etcétera. Y sí, pues como que tiene un poquito ese tufillo así medio de, pues yo pongo acá,
Y si pongo en Patricia Rey, no, pues, o sea, yo pongo en la metropolitana, digo, en la, ¿cómo se llama esto? ¿Usted? En En la, la metropolitana. en la metropolitana, sí. Igual es interesante ese fenómeno, pues, es como, Igual había un cruce, ¿eh? Ahí como bien transversal, porque yo me acuerdo cuando fue la inauguración, sí llegaron coleccionistas, ¿cachai? Y llegaron como tasando la weá, ¿cachai? Y a ver como cuánto pedís por esto, ¿cachai? Y, y después llegó, por ejemplo, también un argentino que andaba haciendo unos videos como una entrevista, y él llega a entrevistar a propósito de la exposición, pero venía de haber ido a una de estas galerías de Alonso de Córdoba en la mañana, una cosa así, ¿cachai? Entonces como que hay un nexo que quizás está muy bien como escondido, pero sí yo caché que había algo. ujú, Ahora, yo creo que tampoco hay que hacer o sea, no estamos haciendo un ejercicio así de peritaje, ¿cierto? Forense. ¿No? un peritaje, Para ¿cómo se descubrir, llama? De la blanquedad, de la, o para No, descubrir algún tipo de nexo escondido, subterráneo y más encima maligno. no, Yo creo que muchos de esos cagüines están alimentados solamente por no por, por los prejuicios de partida, pero además el estereotipo. Hay mucho estereotipo también en todas esas figuras de encontrar que hay. Y sinceramente no sé bien qué artista se puede dar el privilegio de rechazar invitaciones o anda buscando encontrarse un nicho de cierta galería. O sea, bueno, artistas, digo, serios, ¿no? No alguien que solo pueda exponer en un lugar, como en Alonso de Córdoba, y de ahí no pueda salir porque si no, claro. no pescan. Entonces, no sé, es loca la Galería Metropolitana, yo la conozco, me parece que bien. No encuentro dónde podría estar el cagüín ahí en todos lados, ¿cierto? Como, Sí, pues. sí, o sea, más que nada yo le decía bueno, pasan cosas en Galería Metropolitana, pues, y ya pasan cosas en el sentido de, no es gratuito exponer ahí, pues, o sea, yo creo que está más bien que mal, pero a veces algunas personas como que se, a ver cómo O sea, explicarlo. para mí sí fue importante exponer ahí, Ujú, ahí en específico, porque, porque yo sabía algunas cosas que pasaban en ese lugar, fuera de la cosa como Kawin, medio como farandulero de arte que no me interesa. Sí cachaba, y además, por ejemplo, lo que decía el Nico, si las personas que están acá se relacionan con las galerías de Alonso Córdoba, bien, está bien, ¿cachai? Y si uno expone acá y decidís no relacionarte con Alonso Córdoba, no lo hacís, pero nunca desde una postura así como evangelizadora de que lo que está bien y esa weá es para cada uno. Pero sí lo que yo cachaba que en este lugar había una buena relación con este mismo como barrio del Quebralnico, que era re interesante esa weá, porque, y me tocó como verlo, porque en algún momento el montaje, por ejemplo, yo tenía que ir a una ferretería, ¿cachai? Y en la ferretería que estaba ahí cerca, tenían publicado el afiche de la inauguración de la exposición. Y cuando yo le dije como que necesitaba tal cosa, me decía, pero ¿para qué la necesita? Cacharon que no dominaba completamente la web. Entonces, como me querían orientar. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que soy la persona que va a exponer ahí, en la galería. Y los locos, como bacán, po, ¿cachai? O sea, no era solamente que habían prestado el espacio para poner un afiche, sino que ellos tenían una relación con la galería. Y que efectivamente cuando la obra se inaugura, llegan los locos de la ferretería y llegan como los los obreros vecinos. que compraban weá en la ferretería, ¿cachai? Como Mm. los mismos buenos que están cortando fierro en la mañana ahí cerquita, porque ahí es todo el día escuchar como, "ñe", como los fierros, todo lo es un barrio como industrial. Y, pero industrial de baja escala, como de talleres, maestranza y cosas así. Y claro, y llegaron estas personas, pues, ¿cachai? Llegaron personas identificándose como obreros y era bacán, pues iban justamente porque la weá se llamaba así y conversaban. Entonces,
esa relación no era una relación así como de la que uno hubiese oído hablar y que no pasaba, ¿cachai? Sí, efectivamente existía. Y Y ahí un sí, trabajo que encuentro grande. yo creo que tal vez metí mal cómo se llama el tema, en el sentido de que obviamente la galería es un espacio que aporta, obviamente. eh, en ningún momento se cuestiona quienes se exponen ahí, todo lo contrario. Se han visto muy buenos trabajos. Lo mío tenía que ver un poco con, no sé, pues con esta moralina que manejan algunos artistas Y, pues, porque exponen acá y no exponen en otro lado, ¿cachai? Eso era más que nada. Y, ah, y lo manejé mal en el sentido que igual después quería meternos en el tema de qué opinábamos sobre lo que está pasando porque acá los tres somos, creo, somos apruebo, po. ¿Qué está pasando con nuestra lista del pueblo? Igual es un tema bien estético también, creo yo, es simbólico, estético, tiene su, tiene su tema, tiene su qué. mm, Esta obra, Cristian, está bien, es la penúltima tuya, ¿no es cierto? chuta, Según tu puede portafolio, ser. es la penúltima. Ah, sí, no, pero hay otra por ahí que tengo una exposición y hice un registro tan malo, ¿ah? Que he tratado de conseguir mis mejores fotos para poder subirla, Ya. pero Porque este no, es como, o no, sea, no es el resumen, pero este es como la consecuencia de los cuatro actos que tú hiciste en relación a esta claro. palabra, obrero. ¿Podría explicar un poquito, obrero? ¿Por qué obrero? Eh, Sí, mira, esta partió por una idea que yo estaba investigando. Pasada que una vez me acuerdo, vino una amiga muy querida mexicana a visitarme acá, ¿ya? Y nos empezamos a compartir como, puta, como música, estando acá, borrachos, ¿cachai? Y como hitos de la música popular mexicana y chilena. Y en algún minuto llegamos al concierto este que hicieron los prisioneros cuando como que se volvieron a reunir. ujú. Ni por la razón ni Y por la fuerza. parece que las imágenes son de un documental que hizo, o sea, las imágenes las documentó la Carmen Luz Parot. Y que además hizo un documental de este en el Estadio Nacional. No, parece que fue antes de ese fue como otra vuelta más que Ya, hicieron. No, ni por la razón ni por la fuerza era una reunión que hicieron para hacer un disco. ya. Pero este era para hacer un concierto que en un principio era uno, pero que tuvieron que hacer dos fechas. No sé en qué año sería como el 2000, una cosa así. Y resulta que estábamos viendo como ese registro y salía el baile de los que sobran. Y te estoy hablando que ella vino como en el año 2014, por ahí sería, 2014, 2015. Y, y resulta que vio esta canción y vio cómo la gente saltaba y cantaba la canción, ¿cachai? Y me acuerdo que se mandó un comentario que yo como que nunca lo había tomado en consideración, pues, y dice, ¿por qué los chilenos cantan y bailan canciones que son tan tristes? ¿Sí? Porque ella decía, no, en mi país como que las canciones tristes se lloran, pero acá es como que se bailan, como que no podía entender eso, ¿cachai? Y resulta claro, pues, yo empecé como a investigar sobre eso más adelante, y lo llamaba como de la burla, investigar sobre la burla. La burla en el sentido de la cuestión que te provoca risa, pero también la que te permite como esquivar, pues como burlar algo, ¿cachai? Ujú. Y estaba leyendo un libro, que no me acuerdo los autores, pero que se llama Ni por la razón ni por... No, se llama, perdón, eh, El que se ría se da al cuartel. Y analizaba la, la risa como un elemento de defensa durante la dictadura, en distintos niveles, ¿cachai? Como que hablaba, por ejemplo, de los prisioneros que luego de la tortura los mandaban a la celda que era común, ¿ya? Y ahí el resto de los reos, lo que hacía, de los prisioneros, digamos, lo que hacían en lugar de consolarlo era agarrarlo para el huevo, ¿ya? Y que se riera, ¿cachai? Y ellos contaban que dolía mucho más reírse que llorar por la hueá muscular que tenéis que hacer, ¿cachai? Sobre todo si venís de la corriente y todo.
pero que era una forma de hacerle entender al milico que estaba afuera que no te había cagado, ¿cachai? Era como un pequeño triunfo, y eso era como y la defensa, pues, ¿cachai? Y así empezó también como lo que pasaba en las ollas comunes, lo que pasaba en las poblaciones, ¿cachai? No sé, por la Ana González decía en algún minuto, ella, no sé, como su marido, sus hijos desaparecidos, pero ella decía, ¿cómo no va a ser posible contar esta historia desde el humor? Y así como, weón, es una declaración así tremenda, porque estaba en eso, pues, ¿cachai? Leyendo ese libro, fascinado, y en algún minuto dan el dato de que Pinochet había prohibido la palabra obrero. Ya. ¿Eh? De hecho, prohibió 3 palabras, prohibió obrero, pueblo y compañero. Pero en obrero como que puso un énfasis especial. ¿Ya? Y se tiraba una frase que incluso decía como, voy a eliminar la palabra obrero del léxico chileno. ¿Ya? Y la prohibición pasaba como no dejarla usar sin la autorización. Por lo tanto, queda como limitada como a uso oficial. Estas 3 palabras. De hecho, por ejemplo, la palabra pueblo igual figuraba mucho en el Mercurio, ¿cachai? Como que hablaban del pueblo chileno, pero ya era otra weá, pues ya no era el mismo pueblo, ¿cachai? De hecho, había una poeta que yo me entrevistaba con ella y que trabajó para la publicación que también tiene un libro, y que ella decía, lo que ahora se llama pueblo era lo que antes le decíamos muchedumbre, decía. ¿Cachai? Como que hubo palabras que efectivamente como que destruyeron. Entonces, claro, la de obrero tenía como hartas connotaciones porque parte siendo una prohibición como administrativa, ¿cachai? Pero resulta que se amplía y, bueno, avanza en esa dirección, digamos, como que eliminada el código del trabajo, porque antes existían los obreros y los empleados, eran las 2 categorías. Y obrero era, decía, empleado es aquel que en el uso de sus funciones hace, o sea, que aquel que en sus funciones hace su uso del intelecto, dando por sentado que el obrero no era una figura que pensara. Y, y claro, la eliminan esa diferencia y quedan en trabajadores, todas las personas, ¿ya? Y asimismo no sé, del Instituto de Seguridad Laboral, de un montón de cosas. Pero también la gente fue como alejándose del término, ¿sí? Como que después empezó a ser una figura como para denostar, digamos, como se hablaba del simple obrero, ¿sí? Y como, no sé, pues como que tus papás te podían retar cuando eras chico, cuando no estudiabas y te decían que ibas a ser un obrero, ¿sí? Como, entonces se transformó como en se desvirtuó completamente. Entonces la idea de volver a instalarla, ¿sí? Porque ahí entra como esta lógica para mí que parece que que el Leo Portus también la tocaba, y me pareció como interesante y siento que hay una cosa como arrebatada en un tiempo a la lógica a la lógica chilena, digamos, en general. Hubo un momento en que se te arrebataron muchas cosas, conceptos como el de solidaridad, como el de pueblo, ¿cachai? Y y que tiene que haber una actitud de volver a esa weá. Es como cuando, no sé, pues llegaste al baño o a la cocina, llegaste a la cocina y tú decís, ¿qué mierda venía a buscar? ¿Qué chucha era? No te podía acordar, no te podía acordar. ¿Y qué es lo que así? Volvís al lugar, al último que estuviste, para ver si ahí te acordáis, ¿cachai? Como que tenéis que hacer ese acto de volver para recuperar, aunque sea la cuestión como menos óptima que exista, ¿cachai? Como que estáis perdiendo el tiempo, porque ni siquiera te acordáis si es necesario, si era como importante el agua que iba a buscar, ¿cachai? Entonces, pero volví, ¿cachai? Y esa cosa como que está como parte de la lógica, pero ahora se denosta mucho cuando alguien ocupa un lenguaje como anacrónico, ¿cachai? No sé, pues por ejemplo en este mismo contexto que tú decís recién como de la contingencia, ¿cachai? Eh, Se habla, por ejemplo, del profe Artés, como que dicen, oh, bueno, es como un bolchevique, un weón sacado como que forma parte de otro tiempo. Y en esa weá yo encuentro un valor,
¿cachai? Yo creo que sí, efectivamente, una de las cosas que son necesarias en este tiempo, quizás no completamente, vivir una lógica setentera, pero sí es volver un poco, por lo menos, a buscar algunas cosas que se quedaron ahí, ¿cachai? Entonces, la manera de poder, en este caso, como reivindicar la palabra obrero, era una manera, para mí, como muy pura, en el sentido de que un artista como uno, lo que hace son obras, por lo tanto es Claro. un obrero, ¿sí? Entonces, no, ni siquiera es como, como ponerse un título que no te corresponda o como decía Víctor Jara, como ascender como al pueblo, ¿cachai? Ni tampoco es un abajismo, ni nada, sino que simplemente reconocer una condición en la que uno está, pero que esa nomenclatura desapareció, ¿cachai? Entonces, volver a buscarla y reinstalarla. Y esa reinstalación tenía que ver con hartos pasos, pues, Ujú. como devolver el camino. Entonces, si la web había empezado por una desaparición como documental y luego se había transformado en que era una ofensa y la gente ya dejaba de denominarse como obrero, primero había que empezar a denominarse como obrero y demás y volver y tratar de instalarla desde lo documental y por eso un libro. ¿Cachai? Entonces, primero el tatuaje, después el overall, y después el espacio urbano y finalmente el desierto, como volverla una palabra por ahí perdida en la nada porque tampoco tengo referencia de dónde está. Fue un caminar, instalarla y elevar un dron y fotografiarla desde arriba. ¿Cachai? Pero no sé dónde está, es como una palabra en medio de un libro en una biblioteca. Igual, mientras tú hablabas sobre nuestra condición de obrero, porque hacemos obras de arte, ¿de dónde viene esa palabra obra de arte? No, no sé, como que, porque, mira, sinceramente, no sé si es que seamos obreros los artistas, pero bajo tu explicación, sí, pues somos. Y no porque esté dando una connotación negativa al obrero. De hecho, lo pensé harto, pues, lo pensé harto hoy día, como se venía la conversación contigo. ¿Qué tan obrero es un artista, po? Lo relacionaba al obrero de la construcción que en cierta medida le dan órdenes y él tiene que ejecutar nomás, que es completamente distinto a lo que hace un artista, se podría decir, pero tampoco están Ujú. así, pues también el obrero tiene que solucionar problemas, porque yo encuentro que el artista tiene que solucionar problemas, más que nada, o sea, tenemos una idea y como que la obra se basa más de qué mejor solución para dar con esa idea de forma material. ¿Sí? Pues igual me generaba no sé, ese ruido, que qué tan obreros somos los artistas. Pero ahora con tu explicación, como que sí, pues hacemos obras, ¿cachai? Pero ahora mi pregunta va, ¿por qué dicen que hacemos obras, obras de arte? Pero si no haces obras, ¿qué así? ¿Cómo le No, pues, llamaría yo hacemos eso? obras, pero ¿por qué, ¿Ah? por qué le Ah, llaman obras a nuestro no trabajo? No sé. sé. A mí me parece interesante la palabra obra en el sentido de la más religioso que podría tener, como de cómo opera y cómo obra el arte en el mundo, o así como una obra de caridad o una obra de algo, que cuál es el motivo es el arte. Por eso es una obra de arte. Es como que el arte operó y obró ahí. Y eso fue una Ah, por obra. ahí va, claro, por ahí va En la vez palabra de obra, ahora una que lo obra, pienso. es como una obra del arte, no de una obra de arte. En ese sentido, bueno, como estáis tratando de resolver los pasos previos del obrero, primero está el espacio interior íntimo de la persona, ¿cierto? Después estamos cómo lo proyecta en su hacer, que es la vestimenta, marcas deja, que es como en el pavimento, en la misma obra, ¿cierto? Y después se pierde, después solamente encontrado por otro en los vestigios del desierto. Claro, Así termina el ciclo. sí, pues, esa última intervención tenía que ver como con dejar una palabra perdida, ¿ya? Como, porque para mí eso es muy de la Como, así, naturaleza, perdón, ¿no? perdón, pero como posthumanista, o sea, como a posterior a todos los tiempos de la razón y todo. No sé si tan así, pero quizá tiene que ver con una cuestión como más práctica en el sentido de que la palabra dentro de un documento eh, articula una idea que es mayor
pero que no cobra como relevancia la palabra en sí misma. No sé si me voy a entender, pero digamos como que en un documento la palabra, no sé, pues si tú te tatúas, imagínate el nombre de una persona, ¿cachai? Como, no sé, Josefina, pones, ¿cachai? Ya, esa palabra dentro de una piel tiene una connotación muy potente, ¿cachai? Tú da ahí a entender de que es muy importante. Pero la palabra Josefina dentro de un libro no es tan importante, a menos que la protagonista se llame así, pero digamos como que se forma como como que está media perdida, ¿cachai? Mm. Entonces era como la manera que yo encontré de hacer referencia, de volver como a lo documental la palabra, porque era el primer espacio en el cual se había perdido, ¿cachai? La prohibición primera consta en un documento. Sí, sí, Ahora, entiendo. también hay una cuestión respecto a la que decía José Martí acá, que de esta cosa de la obra, ¿ya? Y te decís, porque hay una de las personas que escribe para esta obra, se manda un texto como re bacán y que dice, porque tú decís, ¿por qué obra y no trabajo? ¿Mm? Claro, Y, por y ejemplo, este tipo analiza esa weá, po, y dice que la raíz como de la palabra, etimológica, sí. trabajo, remite a un objeto, ¿cachai? Que se llama tripalium. De ahí viene, ¿cachai? Y el tripalium es un objeto al cual se amarraban que eran como tres palos, como una pirámide, así, ¿cachai? De tres palos muy pesados, y Ujú. las personas estaban amarradas a esta cosa haciendo una obra, ¿cachai? Como, o sea, haciendo un trabajo, digamos, una cosa, ¿cachai? Entonces, el trabajo es la acción, pero siempre bajo una denominación como tortuosa, ¿cachai? En el fondo como lo que uno podría cuestionar es la categoría de obrero en la construcción, más que nada, porque en el fondo la obra sí apela a una libertad de hacer la weá, ¿cachai? En cambio el trabajo siempre es mandado. Y ahí claro, pero sí hay como ciertos antecedentes, como por ejemplo, no sé, pues el edificio del Mounta se arma con puras personas que fueron voluntariamente a trabajar Claro. o hacer acción, digamos, ¿cachai? Entonces, esos sí eran obreros, po, porque ahí operaba como voluntad nada más. ¿Cachai? Bueno, Aunque el diseño de la guaya estaba hecha, pero ellos eligieron no estar ahí, por lo menos. claro, una, un detalle medio tonto, medio salido de otro lado, que como hablamos, ya que sacaste a colación a Portus, hablamos sobre el artesano, po. Yo me siento más cercano al artesano que al obrero, por ejemplo. Pero no, tu explicación está súper buena, me gusta me gusta esa relación y me parece también digna a seguir comentándola, a seguir conversándola. O sea que, ¿por qué son obras? Etcétera. Bueno, Nico ahí dio algunas reseñas. Pero en el overall de obrero, no sé, pues por alguna razón yo leo el bordado lo leo como no sé si llamarlo artesanía, pero lo veo como esa ¿Mm? manualidad. No sé si es que la mandaste a bordar o fue por estas máquinas automáticas. No, no, no. No, pues mira, aquí igual está bueno eso, porque eh, para esta obra como que se articulan muchas autorías distintas, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el tatuaje, la idea era que el ratón, el que tatuaba, inscribiera la palabra obrero en el cuerpo. Él decide el tamaño, la tipografía, el lugar, todo, ¿ya? Y entonces apela a una libertad, ¿cachai? Eh, Él decide muchas cosas. Después, en el bordado, lo hace la María Inés Galesio, que es artista y se dedica al bordado. Marines, sí, Entonces, sí, 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 sí. claro, ella decide también replicar como la tipografía y el lugar en el overall, pero ella decide estos trazos que están dentro, ¿cachai?
Entonces era como su Fue ella. espacio de libertad. Y así pasó como bueno, después yo asumí esa misma tipografía para el cemento y para el desierto. Oye, ¿y cómo llegaste tú a esta niña bordadora? A la María Inés. Porque vivía en Valparaíso hasta hace muy poco. Ya. Y, y estando acá en algún minuto como que yo vi su obra y después como que le embarqué algunas cosas. Entonces Pero, hay como una amistad ahí. pero es una tontera porque los nexos raros, porque por alguna razón nosotros dos llegamos a personas que conocemos, pero por lados completamente distintos. Yo pensé, porque ¿cómo se llama? A mí, a ella, yo no la conozco personalmente, pero la Daniela Vega, la de Chiloé, ¿te acuerdas? ¿Ya? Arquitecto. ¿Sí? Ella Sí, pues. siempre me hablaba de su amiga y que tenía que tenía que conocerla y no hizo el Ah, contacto pero en redes sociales. es que la María Inés es chilota, po. Sí, pues. Sí, po. Entonces, siempre se generan algunos cruces extraños siendo, y por otro lado, nada que ver, porque Sí, po. sí, es bonito el trabajo de ellas. De hecho, Mm. tenemos trabajos que bueno, le dan una patada en la raja a mis trabajos de fibra vegetal. Pues. No sé por qué no lo ha seguido potenciando. Es como que unos trabajos muy Sí, tiene bonitos. buenas cosas. Sí, Es sí. bacán. Disculpa que te interrumpiera. Acá, ¿hay algún tipo de autoría o el O sea, que es mía, po. tuyo? Ya. Pero decidió como asumirlo el diseño que venía, ¿sí? Que también está hecho con la persona que hizo el diseño del libro también. Ujú. Y que fue otro espacio de libertad, así, y generó como incomodidad incluso, porque normalmente la gente que diseña un libro como que piensan que tienen que darte como propuestas y tú como aceptarle una, y era aquí como, no, dale, ¿cachai? Como lo que sea, Ujú. lo que tú quieras. Y habían personas que estaban escribiendo también, que escribieron texto, ¿ya? Que está la Paula Rieta, eh, la Elvira Hernández, la María Flores y el Víctor Estivales. Oye, Y ¿y a ahí la escribían. Paula? ¿Cómo llegaste a la Paula Arrieta también? La Paula Era, Rieta, era compañero de magíster conmigo la Paula. puta, la Paula Rieta, cuando yo una vez expuse en la Bech otra obra, ella, la María Iris le pidió a ella que escribiera un texto para la exposición, porque le pareció que funcionaría bien, pero yo no conocía a la Paula Rieta. Y en ese libro, o sea, esa exposición también tuvo un libro, y en el lanzamiento del libro, a mí me gustó tanto el texto de ella, que le dije, oye, ¿sabes que me gustaría como que estuviera en el lanzamiento del libro? Y estuvo ahí y estuvo también la Elvira Hernández, la poeta. Y, a ese, y después en el segundo libro escribió la Elvira Hernández y la Paula Rieta, ¿cachai? Como de estas mismas dos personas que estuvieron en el lanzamiento del anterior, porque, puta, básicamente porque hicimos como buenas migas y para mí esa weá es como muy importante el momento de decir con quién trabajar y además que como que existe como una admiración, ¿cachai? Pero ese es como el vínculo con la Paula Rita desde ese Ya. momento, digamos a través de la María Iris. Oye, ¿y cómo hiciste el cálculo? ¿Con regla? ¿O es un photoshopeo? ¿O es un Photoshop? No, no, no. No, no, esto es tierra, sí. Hay otras fotos que están como desde abajo, pero no están acá. Pero bueno, ahí está el registro en el Está el video, registro po. de video, por eso Más estaba abajo hay buscando el unos registro videos de que yo video. estoy como rastrillando y todo eso. Sí, eso está hecho como en una hoja de cuaderno, cuadriculado, ¿cachai? Y traducido los cuadritos a metros. Entonces después en el lugar simplemente como que tiré unas lienzas Ya. y ahí daba cuenta como de la cantidad de metros y todo. Y venía el dibujo. ¿Y esto lo hiciste en Atacama o no? Sí, pues eso es como en algún momento de la cuesta Cardone, o al Ya. final para arriba, Ujú. y acerca donde está como el bypass. Ya. Por ahí hay un camino y después me metí para adentro. Y sin GPS ni nada, pues entonces no sé en realidad dónde está. Pero por ahí está. Oye, y volviendo porque está interesante pero inmediatamente uno lo relaciona con otro artista que
que también utilizó su cuerpo como soporte para una obra de arte, pero que fue más performática, que fue el Papa Frita que se hizo Espérate, Ah, el cuerpo de quién? mío. Ah, ya. el Papa Frita igual es, no sé, pues es bufonesco lo del Papa Frita, pues Sí, se hizo po, el, ¿cómo se llama? El logo ¿cómo se llama? del Consejo de la Cultura en ese Del tiempo. Consejo de la Cultura, sí. Ah, ¿Tú juegas un poco con esas relaciones? Porque en lo personal yo siempre estoy viendo para el lado, como que siempre cosa que hago tiene que tener algún tipo de guiño con, no sé, pues, si es que algún colega hace algo parecido, tiene que haber ahí un guiño, no sé. ¿Tú tuviste en consideración esa ¿A obra papa frita tú decís? a papa No, frita? no, no, para ¿No? nada. Es No. un cáncer. Y en el sentido del obrero y el trabajo, que no es tan inmediato, pero Sierra, o sea, sí, pues, Richard, Cierra, perdón. Ah, Sierra, Santiago Sierra, perdón. Estaba pensando en otra cosa. sí, sí, no, en realidad. Como que yo siento que la, la relación así como de referencias para mí, ¿Mm? por lo general no viene como del mismo ámbito, ¿ya? Eh, a mí me gusta mucho el tema como de eh, por ejemplo, en este caso súper evidente, pero la relación con la palabra. Entonces las referencias quizás venían más desde ese lado, como de la imagen vuelta a poesía, digamos. Y claro, y ahí hay algunas referencias, justamente la invitación a la Elvira Hernández era esto, ¿ya? O también Gabriela Mistral, ¿cachai? Como las relaciones que hace con las figuras del obrerito, ¿ya? Como que ahí me genera más, más relación. Ahora también, por ejemplo, había un tema que para mí era una relación problemática porque hay un poeta que en realidad como que no me gustaba nada, que es el Zurita. Y Sí, Zurita lo tenía en tiene, mente, sí. sí, pues tiene esta cuestión de escribir en el desierto, pero a un nivel ya, como que lo que me molesta ahí es que como que es un hueón que no se mancha las manos, ¿cachai? Como que tiene como una escala tan grande que es como la de Big Muniz cuando escribe con unas retroexcavadoras y dibuja en el desierto, ¿cachai? Entonces, a mí me gustaba la idea de que fuese la propia mano la que hiciera la cuestión. Obrero, claro. Claro, ahí yo sabía como que la referencia podía ser que alguien como que dijera, esto es como esto es como lo de Zurita, pero pobre, ¿cachai? Como una cosa así. Pero y una parte del riesgo también, po. No me gusta esa relación, pero ya cachaba que podía ser. Igual lo que me pasa, no voy a responder tu pregunta y no voy a cuestionar tu respuesta, quiero decir, sobre las referencialidades, pero que igual, como dices tú, puede que haya sido un alcance, porque veo que tu trabajo está tan enfocado en el discurso que si es que hay algunos alcances, incluso hasta idénticos con otras obras, como está dentro del contexto de la idea que tú estás desarrollando, pasa a segundo plano la referencialidad, porque al final es tu trabajo buscando medios para manifestarse, pues. Eso es Sí, po. interesante en algunos aspectos. Bueno, yo soy más de la soberbia del diálogo entre la historia y el arte. Pues yo me creo parte de ese gran flujo de la historia del arte y Mm. siempre estoy, no sé, pues, por ejemplo, como cuando Velázquez cita a Rubens en su cuadro La Hilandera, porque está ahí como que me gusta ese rollo medio de referencialidad, de gremio ¿Ya? pero sí, pues se entiende en tu trabajo que sí, pues cualquier... No, para mí no, 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 como que eso nunca me ha resultado en algún tiempo, pero yo no lo cuestiono tampoco, Ujú. pero en algún tiempo yo creo que sí, como que me preocupó harto eso, pero tenía más que nada que ver como con una inseguridad, pero en un nivel no necesariamente como conceptual, sino que técnico, ¿ya? Como que quería, como estaba pensando en esta cosa
del hacer técnico en relación a los conceptos, sí, como que él lo había hecho antes. Y me pasaba que, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta cosa de colorar con el sol, no lograba encontrar ningún referente. Como que, y en lugar como de sentir una especie así como de estúpido orgullo de que fuese como casi El como la primera primero, persona que está haciendo eso, claro. que no creo que sea así, creo que simplemente no logré dar con el referente nomás. Ujú. Pero me sentía como muy inseguro, ¿cachai? Como que no sabía si iba a resultar y como casi como que hasta qué nombre le debía poner, si es que le tenía que poner un nombre, ¿cachai? No, está bueno eso, o sea, se nota eso, se nota en tu trabajo que cualquier alcance no es más que, eh, porque porque en la poesía hay 5 vocales, no digo, porque en un texto siempre van a haber 5 vocales, quiero decir, como que no, se lee eso en tu trabajo, eso es. Bueno, igual Claro. habla de una madurez, pues, de una madurez, o tal vez de tener las cosas claras, o tal vez de que tu camino, tu camino de aprendizaje no pasó por una universidad de artes Claro. plásticas, que o de Sí, yo arte, creo o que de es arte. eso. Yo creo que es como una distancia con la academia que me gusta conservar, ¿cachai? No, Como que prefiero, si yo tengo que elegir un referente, eh, por ejemplo, que ya cuando tengo una idea en particular y la quiero como trabajar, en lugar de irme a los libros a buscar como referencia, prefiero estar como sumamente atento de lo que voy escuchando en la calle, en la radio, ¿cachai? Y de repente como que, no sé, pues, está la letra así de la canción de Cristian Castro y esa weá como que me despierta algo, ¿cachai? Entonces, claro, ahí el referente sería la canción romántica, ¿cachai? Y Pero, hay una necesidad, sino que, ¿cómo te vinculáis con el desarrollo de estos pequeños ejercicios más rituales, espirituales o performáticos dentro de cada objeto? O sea, porque no es solamente un encuentro de materiales y no es solamente una técnica que aparece o que se devela a sí misma por sus características, por cómo se ve, sino que en general también hay un relato detrás de eso. Y no lo olvidáis, o sea, como que es parte de la obra también. Es necesario, ¿cómo te vinculáis con eso? ¿Por qué también buscáis el relato de cada gesto? El relato de cada el material no es solo el material, o no basta con el material, sino que también es toda la historia detrás de él, o detrás de cada objeto, o de la construcción de la obra. ¿O qué pasa después con los materiales? Incluso hay unos donde después la performance viene después, como bueno, el asado. para complementar un poco lo que dice Nico, ¿Mm? yo estuve como alumno el último año de pintura con Bruñoli, con Francisco Bruñoli, y él nos ¿Ya? hacía hacer unas fichas. Y esas fichas como que responde bastante al modo operandi que tienes tú en relación al soporte, a su lenguaje, a su tipo de lectura. O sea, se podría decir que ese tipo de proceder es bien académico, siendo que tú Mm. no vienes de la academia del arte No, pero plástico. hay un método, hay un método. Métodos, sí. Ujú. Sí, pero no sé si entiendo muy bien la pregunta, weón. O sea, como tú te vinculas, por ejemplo, si tuvierais la exposición de la, de la metropolitana, Ujú. están las fotografías de los objetos, el tatuaje, el uniforme, el trabajo en el cemento, en la vereda y en el desierto. Y está la ambientación, ¿cierto? Está este gran cemento, como la plataforma, el radier. Ujú. Pero están los videos. Y no es solamente el documento histórico, sino que es parte de la wea, es parte del discurso, todo lo que pasa con los... O estaba viendo otras obras donde arman una imagen con cuadraditos de madera y después se convierte en un asado, ¿cierto? O hay algo con el Mm. desarrollo de los materiales que no basta con la obra, o que no se queda en la obra nomás, sino No, que po. pasa algo con todas las cosas. ¿Y de dónde viene esa necesidad? Si es parte de la metodología cómo te vinculas con ello. Sí, sí, creo a ver, ¿de dónde parte? No sé muy bien, en realidad. Pienso que hay como
como una necesidad de repente de cuestionar como el propio oficio, que quizás es de ahí desde donde parte, porque como te decía antes, cuando yo partí desde la foto y me cuestionaba como, ya, pero ¿qué tiene que ver esto con los aluros de plata? ¿Ya? Como de ese cuestionamiento sentía que era como el único componente eh, que no respondía a nada, ¿no? Y que era el componente que eh, más campo ofrece. Siento que la cosa técnica ligada, por lo tanto, como a la cuestión material, es la que vuelve a la obra una weá visible, tangible, mundana, ¿cachai? Como esta cosa como de lo humano y lo divino, ¿cachai? Circula como en relación a esa categoría como de material. Por ejemplo, en este caso, claro, esa cuestión es como que la idea del asado tiene que ver con quemar un material, tostar otro y comerlo, pero a raíz de eso convivir. ¿Cachai? Como que viene esta cosa como más divina, viene a partir del ejercicio de las operaciones sobre los materiales nomás. Sí, Por claro, o eso sea, como yo que también lo podría claro. entender, también lo podría entender como de un lado más como ideal, de los ideales, o sea, del mundo ideal, o del, donde desarrollaba, así que ahora el material es despreciable. O sea, lo importante fue mostrar la técnica, si es que es pura técnica. Y ya no hay obra, ¿no? O la obra material no es la que no es la importante, sino que es la obra de ideal, ¿cierto? El conocimiento que se traspasó, el ritual que se generó, eso es lo importante. Sí, pues, sí, o sea, claro, creo que ahí en ese espacio como que se juega una cuestión bien importante y bien interesante, que hay un momento en que los materiales eh, articulan una reflexión que finalmente es como que donde quedan, ¿ya? Y después lo que pase con ese material en ese minuto se transforma a partir de ahí como en una escoria, ¿ya? Me pasó, por ejemplo, cuando vino una vez un curador que trabajaba en el Getty y se andaba entrevistando con artistas como de distintos lados de Chile, porque estaba haciendo como una investigación. Y después el tipo renunció cuando estuvo acá, como que le fascinó Chile, era muy raro, un alemán, ¿ya? El Matías Faller, que nos transformamos como en amigos. Y pasó que cuando él, no, él preguntaba él estaba preguntando a partir de otra obra, que es una que está hecha como en unas planchas de fierro oxidada, ¿ya? Y, y decía, me preguntaba por dónde estaban, digamos, dónde las tenía guardadas. Y él les mostraba que las tenía así como arrumadas en una parte, arrumbadas, y él pensó como como que le dio la idea de llevarlas a exponer a Suiza, a una galería que él estaba empezando como a curar después. Entonces me dijo, oye, ¿qué hiciste con esas planchas? Le dije, no sé, bueno, como que las tengo ahí, que las están en la casa de la Mirta. Me acuerdo y, y me viene dolor de espalda ver esas planchas de frente. y eso fue como una recuperación porque estaban tiradas ahí. Y yo le decía, no, yo lo que había pensado era venderlas por kilo a gente como que, no sé, como que las ocupara para reparar barcos en caldera. Y después el alemán me decía como, "Oh, no, no, ¿cómo? Que no podía entender esa wea, ¿cachai?" Como que la wea tuviese un destino tan así basura, po, ¿cachai? Y claro, porque para mí, en particular esta obra tenía como que ver con estos rieles de tren que están enterrados en las veredas de las calles, como haciendo tensión para los postes, para que no se caigan los postes de luz, pero que articular esta relación con los rieles que fueron ocupados para lanzar personas al mar en dictadura. Entonces, claro, cuando yo hice esta exposición, me pasó que hubo gente que me dijo, ¿sabéis qué? Como que ahora siempre que veo rieles en la calle, que tú los veis siempre, siempre me acuerdo como de los desaparecidos. Y esa weá como que, claro,
el real finalmente como que se transforma en un depositario como de memoria, ¿cachai? Entonces lo que después pase con esas planchas, para mí es exactamente como que da lo mismo. No, ya cumplió. De hecho, por ejemplo, el Radier que está en la Galería Metropolitana, después fue picado y fue botado como escombro. Lo llevaron como a un vertedero. Y ahora que lo veo esta foto acá en Copiapó, po, ¿Sí, pa? la que yo ayudé a Cristiana, y yo y ¿cómo se llama? Y el Manolete, El estuvimos Manolete, acarreando. yo para la cagada Manolete. Sí, el Manuel quedó súper mal y además nos echamos, El piso de la weá. nos echamos ¿cómo se llama? El ascensor del edificio nuevo. Y la weá, Bachelet inauguró ese edificio, ¿qué? No me acuerdo, pero hasta que fue un atado y después sacarlos, todo. Y después llegaron a la casa donde vivía yo, pues sí que también los tenía que andar acarreando de un lado para otro. No, y esa weá, esas planchas estaban pensadas para que pesaran, po, porque en el fondo el grosor de la plancha estaba pensado para que cada plancha pesara 80 kilos, que es como el peso de una persona, po, ¿cachai? De una persona, varón adulto, digamos. Entonces, que eran las principales víctimas de estos vuelos de la muerte. Entonces, pero manipular 80 kilos en una weá que mide 5 milímetros de espesor es súper difícil, po. Yo no pensaba que era. Es súper complicado tomar una weá tan delgada y que pese tanto. Pero ahí Martí se mandó la. Estaba en forma en ese momento, Cristian. Estaba en forma. Ahora yo creo que lo podría o No, llevar de a y yo una. para ir a buscarla, ¿te acordás que para ir a buscar la plancha me conseguí la camioneta de mi viejo? Y me Claro. la pitié, po. Sí, pues Me sí. metí en el camino. Llegué así a Santiago, pero con la base, ¿cachai? Como corcoveando para cagar, ¿no? Sí, como que pasaron hartas cosas con eso. Oye, Cristian, se me viene una suerte de, no sé, por lectura en relación a lo que nos has conversado sobre ese, o sea, de partida esa deriva con GPS que tú haces en el desierto, donde tienes este GPS, este punto, y Ujú, después te pierdes en el desierto y en algún momento necesitas volver, prende el GPS y sabes cómo volver. ujú, Eh, y también lo relaciono con que yo nunca entendí porque, mire, yo soy bien, un tiempo que rayé mucho con el tema de la memoria. La memoria, porque entendí lo que pasó en la dictadura, como, a diferencia de mucha gente, yo lo entendí como una guerra simbólica y en la cual yo pertenecía en ese momento moralmente a los que habían sido derrotados. ujú, Y, y me manejo bastante en una nostalgia extraña, y no sé por qué nostalgia, porque si yo no viví en esos tiempos, pero siempre cuando la gente habla de la unidad popular, me genera una nostalgia rara. Será por transferencia genética, po. A mi papá ujú, también, hace poco hablé con él, hace como 3 días, hablé con él y él me dijo que recién ahora él se dio un tiempo como para sentir un poco lo que pasó ahí, porque mi papá se dio exonerado, con hijos, tuvo que poner el hombro a la cuestión nomás, pues avanzar nomás, avanzar, avanzar y seguir en esa deriva, pues, seguir, o sea, el GPS, seguir. Y después en algún momento mi papá se dio el lujo, hace 3 días, que recibió por parte de sus amigos porque él participó activamente, él fue a izquierda, participó activamente en ese momento, por lo mismo tiene amigos detenidos desaparecidos y amigos torturados. Y como que le llegó un relato de uno de sus amigos que escribió en poesía o un escrito, y él me dijo, igual es interesante que tu padre te confieses, recién como que me doy el tiempo de sentir lo que pasó ahí, mm, y, y lo leo, pues lo leo porque
a veces yo cuando vi este trabajo dije, pucha, no sé, pues, en lo personal no me, pese a que yo estoy o estuve mucho tiempo involucrado en el tema de la memoria, como que igual mi mentalidad un poquito más de burro es ir para adelante nomás. Y sí, estuve un tiempo bastante, unos 3 años trabajando el concepto de la memoria, pegando papelitos y cosas en las paredes, como que después me desafectó nuevamente, pero porque yo ¿Ya? creía que teníamos nuevamente el bastón de la batalla y estábamos de nuevo dando la batalla, porque estábamos peleando por nuestros caídos, ya, ya se había apagado la vela, estábamos peleando. Y ahora que veo este trabajo, tal vez puede que responda un poquito a esa deriva y después a esa vuelta, después de que hubo un punto en que algo pasó, que se marcó, que tú lo marcaste con tu GPS, te fuiste a la deriva y después vuelves. O sea, ¿por qué volver? ¿Por Mm. qué rememorar estos fierros que utilizaron para eh, hundir cuerpos cuando querían hacer desaparecer cuerpos? ¿Por qué rememorar eso? No sé, en ese instante, cuando yo vi este trabajo, yo pensaba que era más importante estar eh, armando las armas que prendiendo velas, por ejemplo. Pero ahora, en base a todas a esto que nos has hablado sobre tu trabajo, como que me da un poquito me da un poquito a entender esa idea, pues esa idea como que estás buscando tal vez ese punto, antes de que, ese punto al que te llega tu GPS después de la deriva, que necesitas volver. eh, ¿Por qué la memoria? ¿Qué hay contigo con esa rememoranza? Mm. ¿Qué te pasa a ti con la UP? ¿Qué te pasa a ti con el golpe? ¿Por qué trabajas en A torno a ver, eso? sí, igual que tú, como una especie de nostalgia, pero por una cosa que viene como de los relatos familiares, ¿cachai? Como de este tiempo, principalmente como que de ese tiempo como de utopías en ejecución, ¿cachai? Que yo creo que hasta el momento como que no ha vuelto, ¿ya? O sea, cuando se hablaba de que hace poquito de que Chile despertó, yo en realidad como que nunca me tragué eso, ¿no? No completamente, digamos, como que hay una especie así como de sueño lúcido, pero en realidad no es un despertar todavía. Y, y como que hay un espacio de una deuda permanente, que quizás como que viene también como por una cuestión familiar, eh, y por una cuestión también como adquirida, porque a mí me pasó que hubo a propósito como de estas figuras familiares, aunque hay un documental en el que habla Claudio Pérez y que dice como que todo Chile tiene un desaparecido, ¿ya? Y yo como que tiendo a pensar en eso, ¿ya? Como que el antecedente como autobiográfico no es tan relevante al momento de pensar como en una necesidad de la memoria, ¿no? Eh, pero claro, hay como un antecedente familiar y también en algún minuto me pasó que yo tuve una pareja que tenía un tío desaparecido, ¿ya? Y que a partir de la figura de este tío yo empecé a investigar sobre él y que de hecho hice una obra que está por ahí en el portafolio, que era una persona que dentro, mira, si la buscáis se llama Cambalache, esa, A la de ver. la pantalla que está con una cara. Ah, perfecto. Y claro, esta es una persona que dentro de su contexto de detención en Londres 38, en algún minuto como que les dicen, le piden como a los milicos que si pueden contar chistes, ¿ya? Y esta es la historia, les cuenta ese tipo que está ahí en el relato que dice Mario Aguilera, que es un periodista que salía como en el TVN después. Y, y el loco cuenta que, claro, que les piden como que si pueden contar chistes y todos empiezan a contar chistes, porque los milicos lo autorizan. Ya, y se están cagando la risa un rato, y de repente sale Alejandro Parada, que no es el mismo de los degollados, y le pregunta si puede cantar una canción. Y el milico le dice, ya, pues, canta. Y empieza a cantar Cambalache, ¿ya?
y le empieza a cantar, pero mirando a los milicos, ¿ya? Entonces le empieza a decir como que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, que da lo mismo hacer derecho que traidor, ¿ya? Que los ignorantes nos han igualado, decía. Y termina de cantar esta canción y todo el mundo como en silencio, ¿ya? Y cuando termina de cantarla, simplemente los milicos como que lo toman, lo llevan para otro lado y nunca más nadie lo vio. Entonces este gesto como que equivalía un poco así como, puta, como a los que están en los libros de historia, como al salto de la Esmeralda al Huáscar, Claro. ¿cachai? Una wea, una inmolación, pues. Pero estaba ahí. Entonces yo empecé a trabajar con la figura del tío de mi pareja. Y en algún minuto como que yo le dije, puta, ¿sabes qué? Yo lo siento como mi tío también. Y ella me dice, sí, yo también, ¿cachai? Porque nadie como que de la familia había hecho gestos como estos. Y después yo cuando bueno, y pasaba que, por ejemplo, la esposa de él, en su tiempo, después tiene otra pareja y tiene hijos y todo, ¿cachai? Como que sigue su vida, pero ella siempre decía que seguía esperando, ¿cachai? Y como que seguía enamorada de esta persona, aun cuando se casó con otra, porque en realidad nunca esta persona hizo algo para traicionar ese amor, ¿cachai? Entonces, como que había una cosa que estaba ahí, ¿cachai? Siempre ahí. Y me pasó que yo había agarrado como esta relación familiar con esta figura, pero que cuando me separo de ella, bueno, es como que no me podía separar del tío, ¿cachai? Entonces, pasan como weas así con la memoria, que no es solamente como por qué tú decides abordar ese tema, sino que es una wea como que es una obligación, ¿cachai? Supiste de la cosa, la sentiste como desde un punto de vista así como le llaman ahora esta wea, como cuando tú eh, empatía, ¿ya? Generaste una empatía con la weá y listo, po, ya está ahí, po, ¿cachai? Te transformaste, por lo tanto, como en Chile, que tiene estos temas pendientes, te transformaste en un buen anacrónico, listo, ya ahí quedaste, po. Entonces también es como reconocer eso, ¿cachai? Quizás esa vuelta, no es una, que tú decís como con esta analogía de volver en el GPS, no es una vuelta voluntaria, po, es una vuelta como casi obligada, ¿cachai? Como que tenéis la cosa ahí, po. Sí, sí, en un momento yo sentí esa pasión, pero... Oye, ¿y no crees que ya que saltando un poquito la contingencia, necesito un poco de hablar del Lo tema? andáis buscando hace rato. El- la constituyente, ¿no te parece que sea una instancia de cambio real? ¿No te parece que sea un logro, una ganancia, una mega ganancia? No sé, ¿qué opinas tú? Yo la veo como una posibilidad, no sé si como un logro aún, ¿ya? Pero, Porque o sea, de partida la derecha no tiene poder de veto, o sea, eso es, o sea, como decía por ahí algún personaje, nos tomamos la constitución, o sea, nos tomamos la pero asamblea. yo tendría cuidado con eso, porque, porque también, o sea, ¿qué es la derecha? ¿Cachai? Sí, sí, Nosotros no, sí, conversamos un poquito antes de eso, que decíamos que, claro, que la política chilena tiene como esta característica como de hincha, ¿ya? Como que está ahí ujú. en un lado o en otro, pero siento que hay muchas personas que dicen estar en un lado, pero que en realidad no lo están del todo. Entonces, cuando uno dice la derecha no tiene poder de veto, asumís que la derecha es RN, UDI y el partido de Kast, que no me acuerdo cómo se llama. Pero resulta que no sé, el Partido Socialista igual le hace trabajo a la OEA, ¿cachai? Y lo ha hecho durante más de 30 años. O sea, entiendo que la presidencia que más privatizaciones ha generado es la de Lago, Ujú. ¿cachai? Un PPD ex PS. Entonces, si tú consideráis a los socialistas dentro de la convención y aliados con la derecha en algún caso, sí tienen poder de veto, O sea, contándolo a ellos y a la igual no, DC. igual no creo que un socialista vote alineado Ah, con, pero, o ojalá, sea, po, lo que hicieron los socialistas fue administrar el modelo.
No, pero de ahí a estar alineados con ellos, no lo sé, Cristian. Ya, Pero pero hace poquito estaba la discusión de reemplazar el quórum de 2/3 por el de 3/5. ujú, Y las personas que estuvieron en contra de eso fue el Frente Amplio. claro. Bueno, Y yo no sé si existe esa figura tan como binaria también en los términos como contemporáneos, de que exista una izquierda y una derecha, así sí, como o sea, mi más hay un, grande, te entiendo. hay un gris bien amplio. Sí, sí, te entiendo. Y de hecho, una de mis grandes esperanzas políticas por Chile es que se deje de pensar en eso. De hecho, yo siempre he tenido cierta resistencia a decirme que soy de izquierda porque, no sé, pues, no me siento de izquierda. Hay muchas cosas dentro de la idiosincrasia izquierda que no me mueven ni un pelo, siendo que Mm. moralmente sí, o sea, he votado siempre por gente, bueno, una vez voté, pero en las primarias, voté por Osandón porque quería que fuese el candidato de la derecha, para rescatarle un Ah, poquito ya. de honor a la derecha, pero no, pues no, no No, sé. pues que esto es como esa frase como de uso común que cuando alguien dice, si no eres ni izquierda, o sea, si alguien te dice que no es ni izquierda ni de derecha, es de derecha. ¿Cachai? Como que igual necesitáis situarlo en esta weá, ¿cachai? Como o estáis allá o estáis acá. Yo tengo muchos Y problemas con esa, sí, con esa, po, ¿cómo se llama? Con esa absolutamente. O sea, frase. ese es un Muchos chiste, pero problemas. que pese a ser chistoso tiene mucho de cierto, po, y no es muy afortunado. Po. Sí, es que yo creo que no, bueno, bueno, a ver qué pasa, yo le tengo fe a la constitución pese al cagazo, a los últimos cagazos que han habido, pero lo del pelado lo encuentro, es que lo que más me genera tirria de lo del pelado es la gente que lo defiende, po, weón. Es como, o sea, Sí, po. pero más que lo defiende es cuando empiezan a jugar con el empate, po. O sea, se supone que uno no es de derecha y le tiene, no sé si fobia, pero uno no le tiene simpatía a la gente de derecha porque esos tipos son los que funcionan en base al engaño, porque ustedes son los Claro. corruptos, son los... Entonces no podéis, y además engañar a su gente, po, weón. Engañando a su gente, eso es ya... No hay excusa ¿cómo se llama? Que lo... O sea, yo entiendo que existan como categorías de villanos, ¿cachai? Pero eso igual hace que el más blanco de los villanos igual es un villano, Claro, ¿cachai? Sé que este bueno no generó el mismo daño que ha generado eh, un diputado que en el ejercicio de sus labores ha aprobado weas que, ley no de sé, pues como pesca, la privatización, claro, claro. Ujú. ese mismo ejemplo, ¿cachai? No ha generado ese nivel de daño, pero, eh, pero claro, como de ahí entrar a relativizar el hecho de que la mentira y el engaño puede ser una wea aceptable, sobre todo si se lo hacía a la propia gente, porque A tu este propia... weón no engañó a los del otro lado, No, ¿cachai? pues, no, Engañó pues. a los de su propio lado, Sí, esa pues. wea, claro, no, mal. Sí, no, sí, el malo con. No, y me genera, así, me genera esa, no sé si es confianza, igual harta gente que ha defendido dentro de mis redes sociales al pelado, yo sé que son gente de verdad, pues, o sea, por ahí un vecino Mm. de la Florida que fue torturado, etcétera. Pero esa lógica de barra brava también, po, así como que Diego es Dios, te perdonamos todo. Es como que, no sé, pues, hacía la figura absurda de, es como que Diego hubiese hecho su carrera en base al gol que metió de mano, po. Y no, pues no fue solamente el gol que metió de mano, pues es como la trampa Claro. fue un pequeño detalle. Además que méritos aún no existen, pues, ¿cachai? Claro, Porque en ese sentido, el paralelo con Maradona, ya Maradona sacó campeón del mundo a Argentina, además, ¿cachai? Este güey todavía no ha logrado nada. ujú, Entonces, como, ¿por qué generar esa, eh, no sé, como el equivalente como a la tía Pikachu, ¿cachai? Bien que hayan logrado como estar ahí. A mí me gusta esa idea. Yo era contrario a este purismo eh, político que existía al momento de presentarse las candidaturas a la convención constituyente que decían que, puta, como que si no eres abogado, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cachai?
como que no existieran las figuras de los asesores y son cargos de representación popular. O sea, perfectamente puede estar una persona que no tenga idea de legislación porque está representando a un sector popular. ¿Sí? Entonces sí, que bien que esté como el tipo que está en la calle. ¿Sí? Para mí ultra necesario. Pero, pero ese es un primer paso, no es un logro todavía. ¿Sí? No es un logro mayor como para generar esta cosa como de perdonarle todo. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Ujú. Pucha, yo veo con esperanza la Constitución cristiana. Yo creo que estamos construyendo cosas, estamos avanzando. No, así como que Chile despertó, o sea, por lo menos algo está haciendo. No, Sí. yo creo que hay algo de espíritu, o sea, la energía está un poquito eh, canalizada, pero es cuestión de tiempo nomás, creo yo. Es una cuestión, son etapas, son cambios de seso ya, o sea, es como lo que no ha pasado en otras instancias, po, que se cambia el modelo sin el cambio de seso. Yo creo que ahora el cambio de seso está ahí, po, ahí. Ahora sí creo que hay una cuestión buena, que dentro de los panoramas posibles, el hecho de que haber esperado a que esta convención haga su pega y luego ver si votáis, que aprobáis o no la propuesta, era el peor de los panoramas en el sentido que se prestaba como para un ambiente así como de impunidad donde se pudieran meter muchas manos negras, ¿ya? Y que torpemente quizás la derecha, en este afán como de desprestigiar el trabajo de la constituyente, ha generado tensión sobre esa weá, ¿cachai? O sea, el hecho de que, no sé, de que este loco haya mentido no es una cosa que pasa colá, ¿cachai? O de que hablan hace poco de que habían ciertas personas que estaban beneficiarias del IFE, independientemente de lo que uno pueda opinar sobre eso, ¿cachai? Es un tema. Y eso es súper bueno porque en realidad como que te genera un ambiente de cuestionamiento permanente que si no hubiese existido, ahí estarían, no sé, si es que no lo están, estarían todos los empresarios con sus lucas ofreciendo dentro de esta weá oscura, ¿cachai? Que nadie ve. Entonces, yo creo que la derecha, queriendo hacer una cosa, ha logrado generar esa tensión que es como ya en sí, eh, como contralora, ¿cachai? Y que Bueno, está bien, pues. bueno, igual, no sé si leí mal, pero Cubillo dijo que era lo más probable que eso del IFE fue porque Sí, no se po. actualizó el programa, Sí, sí la lo forma. dijo. Así que como que defendió también a esta gente, habla de un Sí, pequeño dulcecito, tiró un dulcecito a la había un meme integridad. que hablaba de esa weá, porque decía que cuando le encontráis razón a los tweets de la Cubillo, y se dice como, "Weón, me siento sucio". Sí, bueno, no, sí Ya, estuvo Cristian, estamos ya en las 2 horas de cháchara. chura, ya. Interesante, pues está bueno el trabajo, eso, está bueno el trabajo, está bueno saber bueno, que se piensa de esa forma ¿cómo se llama? Tan sistemática, fuera del, fuera de los, ¿cómo se podría decir? De las cargas que tenemos algunos artistas que somos más académicos. De hecho, cuando hablaba acerca de tu mecanismo de trabajo, donde la referencialidad no era importante, me acordaba como para terminar, me acordaba de alguna frase o un chiste que me decía un profesor que yo estimo bastante, que era mi profesor de composición y de dibujo, Héctor del Campo, ¿Ya? que estaba criticando a Gonzalo Díaz siempre y decía, no, estos huevones hay que regalarles una pequeña estatuita del David de Miguel Ángel, enchufarle, ¿cómo se llama? Una ampolletita y vendérsela por las noches, para que no se caguen de susto, ¿cachai? Y es que así como el espantacuco, o sea, si se les apaga la historia de referencialidad, los goles se cagan en sí mismos. Está bueno. Es buena esa talla, es buena esa obra, no sé si es que la habrá visto o era parte de la talla nomás, pero buena esa weá.
Y yo me imagino siempre en la noche ¿cómo se llama? El David así iluminadito, Claro, y uno no ahí se te apague. sentadito al lado de él. Ya, Cristian, un placer. Estamos en contacto y felicitaciones. Eso. Ya, pues, a ustedes, gracias. Pues. Ya, pues, nos vemos. Nico, que esté bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Buena. Chao, chao.